El personaje del que hablaremos es John Forbes Nash, quien nació en el año 1928 en Virginia Occidental. Fue un niño introvertido y solitario. Las biografías oficiales cuentan que prefería quedarse en casa a leer un libro que salir a la calle, ya que no le gustaba interactuar con otros niños. Entre los 13 y 14 años de edad empieza su interés por las matemáticas y la física. Pero recién a los 18 años se matricula en la universidad para estudiar ingeniería química, donde obtuvo una beca por sus altas notas. Pero Nash se destaca en la matemática, por lo que su profesor lo motiva a especializarse en este campo. Es entonces que le dan una carta de recomendación para la Universidad de Princeton, informando que Nash era un genio, y posteriormente fue aceptado. En esa época, Einstein y Newman eran docentes de esa universidad, lo cual llevó a esforzarse en sus estudios a nuestro personaje. Y mientras Nash preparaba su doctorado, escribió un artículo con el cual ganaría el premio Nobel muchos años después, con la teoría del juego no corporativo. Pasaría por varios trabajos y llegaría como profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde fueron criticados sus métodos para enseñar y las maneras que tenía para tomar evaluaciones. Y en ese lugar conoció a quien sería su esposa, Alicia Lardé, con quien tuvo un hijo. Por esos años empezó a desarrollar la enfermedad diagnosticada como esquizofrenia paranoide. Antiguamente, la esquizofrenia se relacionó con la locura extrema y la iglesia la consideraba una posesión demoníaca. Aproximadamente hace 100 años, la esquizofrenia empezó a tener un nombre para darle explicación a sus síntomas. Sin embargo, esto dio lugar a nuevos prejuicios, considerándola como una enfermedad violenta y con limitaciones en sus capacidades cognitivas. Pero hubo mentes brillantes, como la del personaje que hemos escogido, que rompieron reglas lógicas, utilizando la enfermedad para tener un punto de vista único. Así fue la vida de uno de los mejores matemáticos, que aprendió a vivir con la esquizofrenia y aprovechó sus cualidades para dar teorías nuevas y descubrimientos científicos. La esquizofrenia es una enfermedad en la que pueden influir factores genéticos, ambientales y sociales, en donde participan neurotransmisores como la dopamina, el glutamato, el GABA y la serotonina, dando lugar así a 5 tipos de esquizofrenia. Y conversaremos sobre la esquizofrenia paranoide, caracterizada por presentar abundancia de ideas delirantes o alucinaciones auditivas. El resto de la sintomatología no es tan abundante en este tipo de esquizofrenia. Claro, lo que pasa es que hay una estigmatización de todas las enfermedades mentales. En la esquizofrenia, por ejemplo, el ver que una persona habla sola, automáticamente uno utiliza un término peyorativo, loco. Este tipo o esta chica están loca. Habla tonterías, habla solo, está hablando con alguien que no está ahí, porque todo el mundo ve que no está ahí, pero en la mente de esta persona sí lo está. Y si te ibas más atrás, estabas poseído por el demonio. Lógico. Antiguamente, muchos de tiempos bíblicos, se sabe ahora que muchas de las supuestas posesiones demoníacas eran producto de enfermedades mentales, y la esquizofrenia era muy típica. O sea, yo puedo creer que estoy poseído por un ente diabólico, porque esa es mi idea delirante, ese es mi delirio. Yo puedo tener un delirio de persecución también, pensar que las personas que me rodean tienen algo contra mí, que me quieren dañar, que me quieren hacer algo. Dentro de esta sintomatología que se llaman síntomas positivos, están justamente los delirios, que es lo que acabo de explicar, las alucinaciones, que es el ver cosas que en realidad no están ahí. Una alucinación es ver o creer, por ejemplo, que sí, este teléfono me habla. Una ideación delirante también es pensar en parte que yo soy pues un elegido de Dios para salvar a la humanidad. Son ideas delirantes. Que es lo máximo. Claro. Que es la mayor... Claro. O el pensar, mayor reconocimiento. O pensar, por ejemplo, que no sé, que a través de un satélite me están monitoreando los extraterrestres.
o la CIA, no sé. Como complejo de persecución, pues, ¿no? Delirio de persecución. No, no es un complejo, es un delirio. Son ideas delirantes. Y en muchos casos esas ideas delirantes pueden terminar o pueden desembocar en ideaciones suicidas y en suicidio en más de una oportunidad. La persona pues que piensa que le van a hacer daño, o por ahí esas voces que escucha, que es parte de las alucinaciones auditivas que le dicen, oye, mata a esta persona porque esta persona Pero es porque no mala. solamente imagino que es hacia él mismo que pueda atentar contra su vida, sino contra las demás personas. No, básicamente el esquizofrénico no es una persona violenta, es más bien víctima de la violencia, porque no son entendidos. El esquizofrénico rara vez, es una persona violenta. Víctima de la burla de las personas. Y también de la violencia, porque, oye, si yo no entiendo que una persona tiene o padece esta enfermedad, y de pronto se comporta de manera errática, hace cosas raras, de repente la suspicacia se va a activar en mí. Pues este tipo quiere algo. O sea, no es que yo sea también esquizofrénico, sino que al ver un comportamiento tan extraño, me va a levantar sospechas. Porque tiene una caminada extraña. Una manera de mirar, una mirada ida, sí, una mirada que no es normal, como la de cualquiera. Claro, esos son parte de los signos o de los rasgos de los síntomas positivos. De los síntomas positivos. Positivos son los delirios, las alucinaciones y el pensamiento y el discurso desorganizado. ¿Por qué podría ser un síntoma positivo si al final la enfermedad no es? No hablamos, en este caso positivo no es sinónimo de bueno, Okay. Como negativo tampoco es sinónimo de malo, es positivo porque es algo que se activa. Y en los síntomas negativos está, por ejemplo, el aplanamiento afectivo. La persona tiene muchos problemas en mostrar empatía, por ejemplo. Una persona en una crisis, en un episodio psicótico por esquizofrenia, se le va a hacer muy difícil, por ejemplo, interpretar un gesto determinado mío. También hay un tema de la bulia. ¿Qué es la bulia? Y la logia. La logia es la falta de lógica. La bulia es justamente ese desgano, esa apatía, pero una apatía en grado superlativo además. No es la apatía, el desgano que yo puedo tener porque, bueno, estoy cansado, no me provoca. Es un grado de apatía muy elevado que se llama bulia. Que me lleva casi todo el día. Como lo vimos en la película, ¿no? O sea, básicamente lo que antes me interesaba dejó de interesar. Si antes me gustaba leer, salir a caminar, no sé, jugar fútbol, simplemente ya no le veo el sentido, no me atrae para nada. Prefiero estar echado en mi cama. Y por otro lado es el tema de la anedonia. La anedonia, ¿qué es? Es la falta de experimentar placer. Lo que antes para mí era placentero, por ejemplo, irme a comer un ceviche y disfrutarlo, o tener relaciones sexuales, una cosa más placentera, deja de interesarme. Sí, justamente en la misma película hay varios puntos de los que ahorita, por ejemplo, mencionas el tema de la, o sea, de repente en palabras no tan técnicas, la falta de interés en las cosas que le gustan, ¿no? Una persona súper inteligente, ¿no? Claro. Estamos hablando de que le gustaba estar una de sus principales preocupaciones era que le preocupaba no satisfacer sexualmente a su esposa. Claro, o sea, Por eso deja de tomar la medicación para poder ver eso, pero, o sea, de igual forma se ve como resultado de que ya deja de tomar las pastillas, empieza a sentir un poco más, empieza él a querer solucionar él mismo lo que la enfermedad que estaba teniendo, que no aceptaba al principio, me imagino que Claro. era una enfermedad. Lo que pasa es que es bien difícil para una persona que tiene esta psicopatología aceptar que está enfermo. Y por otro lado, los neurolépticos o los antipsicóticos producen justamente una baja en la libido. La persona comienza a perder el interés sexual, tiene disfunción eréctil, en el caso de los hombres, o frigidez en el caso de las mujeres. Pero eso también tiene que ver con la medicina que estaba tomando. Por ejemplo, ¿por qué? Porque lo que hacen los neurolépticos típicos es, por ejemplo, ser antagonistas de la dopamina. Y la dopamina se supone que es la hormona del placer. Entonces,
se segrega demasiada dopamina en el caso de una persona con esquizofrenia. Lo que hace la risperidona, por ejemplo, que es un antipsicótico, es bloquear, o sea, es antagonista, es lo contrario. Entonces la persona comienza, si tenía un interés sexual por su pareja, de pronto la comienza a perder. Pero eso no significa que la persona no se dé cuenta exactamente de que está perdiendo ese interés. Y por lo regular hay un rehusamiento a tomar la medicación. Por otro lado, hay efectos extrapiramidales, por ejemplo el aldol. ¿Qué es un efecto extrapiramidal? Y lo quiero poner como algo bien práctico. Es, por ejemplo, una persona que tome aldol, haloperidol, ¿no?, que es un antipsicótico, puede sentir, y de hecho no solamente sentir, sino ve que, por ejemplo, sus músculos se comienzan a entumecer. Es terrible, es algo muy doloroso. Imagínate, es como si alguien te exprimiera, te retorciera como una toalla, pero es tu cuerpo el que reacciona producto de ese medicamento en particular. Entonces los tratamientos para la esquizofrenia, los tratamientos farmacológicos para la esquizofrenia están arcaicos. No, o sea, ahora hay medicamentos de última generación. Claro, pero Ya, pero en ese tiempo- antes se producía la convulsión del paciente. Claro, para poder... Claro, lo que pasa es que los neurolépticos de última generación, tanto los típicos como los atípicos, funcionan básicamente para lo que es los síntomas positivos. Los delirios, las alucinaciones, el comportamiento errático, el pensamiento desorganizado, el discurso desorganizado, pero no para los síntomas negativos. Para la bulia, para la anedonia, para el aplanamiento afectivo, se requiere de la intervención de una psicoterapia. O sea, ambos, la terapia farmacológica y la psicoterapia, son imprescindibles. Y encima de todo esto, no es todo un arte medicar a un esquizofrénico. A veces hay que variar la medicación. De repente una persona... Yo me imagino que ir ajustando, sí, ¿no? de repente una persona le doy risperidona y de pronto no le funciona. Porque los casos de esquizofrenia no son iguales. Hay muchas variantes de esquizofrenia. Tenemos la esquizofrenia indiferenciada, la esquizofrenia catatónica, la residual. Tenemos la paranoide, la catatónica, La residual. la desorganizada. Desorganizada. La residual claro, la indiferenciada y la residual. Así es, Y en entonces... el caso de John Nash, de que es el personaje al que estamos viendo, ¿cuál de estas es la que en sí es? Él tenía lo que se llama esquizofrenia paranoide. Ujú. ¿Por qué? Porque primero, Tenía abundantes ideas y alucinaciones en base a las ideas que él tenía. claro, Es la característica principal de este tipo de esquizofrenia. al creer, por ejemplo, que él era vigilado por agentes del gobierno, ¿no? Que era O sea, perseguido. un delirio de tenía un delirio de persecución. persecución. Claro, el personaje protagonizado por, ¿cómo se llama este señor, este actor? Russell Crowe. Russell Crowe, justamente personifica pues al típico paranoico, una persona que es perseguida. Y es perseguida, bueno, en realidad no es perseguida por nadie, son delirios de Son persecución. delirios, ¿no? Y ese delirio ha venido de él desde la universidad, o sea, ni siquiera ya con el pasar de los años, sino estando en la universidad. Es donde empieza a tener, en la película, por lo que se ve, que se habla de tanto de su mejor amigo, y su mejor amigo nunca había existido. O sea, era un amigo imaginario que tenía él. Por supuesto, ¿Sabe igual que el policía, el agente Ujú, tampoco el agente existía. no. ¿Sabes que mientras que estuvimos leyendo un poco sobre el tema de los tipos de esquizofrenia, nos quedamos un poquito sorprendidos con la esquizofrenia catatónica? Porque decía que podías llegar a un estado de catalepsia. Pues tu mente te hacía creer que te ibas a morir, hasta el punto de llegar a un estado de catalepsia en donde todos tus niveles de signos vitales están al mínimo. Claro, va. Es como si estuvieses muerto. Definitivamente es que la mente puede muchísimo con eso, ¿no? Exacto. Hay un tema también, por ejemplo, muy relacionado al tema de la esquizofrenia, son teorías respecto a la aparición o al desarrollo de la esquizofrenia. Una de las teorías es la teoría de los neuroquímicos, donde destacan
la dopaminérgica y la glutamatérgica. La dopaminérgica es el exceso en la producción de dopamina en el cerebro, ¿no? Hace que la persona se sobreestimule. Y por otro lado, la glutamatérgica... En eso influye la baja de la serotonina para que se dispare la dopamina. Por supuesto. En la esquizofrenia confluyen varios factores, no es único, por eso que inclusive en el aspecto genético no es que exista un gen o dos genes exclusivos que predispongan a la persona para desarrollar esquizofrenia, son un conjunto de factores. Y por otro lado también podemos ver lo que es la genética, ya lo dije, el ambiente, factores ambientales, factores exógenos. Por ejemplo, en la etapa prenatal y perinatal, que la madre tenga complicaciones en el embarazo, que pueda ocasionarle estas complicaciones una hipoxia, que es una disminución en la asimilación del oxígeno en la sangre. Que la persona, que la madre gestante consuma sustancias psicoactivas, drogas, marihuana, LSD, cocaína, alcohol. Virus y algunas bacterias podrían desencadenar también el desarrollo de la esquizofrenia. La esquizofrenia también en cuanto a la genética, si vemos según la información que hemos estado sacando, nos indica que el 1% de la población podría tenerlo. El 10% puede ser por familiares de primer grado, pero un 48% si ya dentro, o sea, si en la familia hay más de dos personas a más que sufran de esquizofrenia, es la mayor probabilidad, o sea, el 48% de probabilidad de que puedan seguir teniendo esta enfermedad las personas que vengan, o sea, nuestros hijos que vayan a seguir con eso. Entonces, si bien es cierto, hay un porcentaje mayor cuando hay más de dos personas, también influye lo que estás mencionando, ¿no? Cuando la madre está gestando, y ahí es donde también hay bastante probabilidad de que pueda desencadenar en una esquizofrenia. Y estaba también el tema genético entre los gemelos idénticos, que la pueden desarrollar los dos al mismo tiempo. Claro, la esquizofrenia es un trastorno que se enmarca dentro de lo que son las psicosis. La esquizofrenia puede tener bastantes subtipos, creo que alrededor de 5 subtipos, si mal no recuerdo. Tipos de esquizofrenia son 3, si no me equivoco. ¿No eran 5? Son 5, son 5... En realidad son subtipos. La esquizofrenia es una y tiene variaciones. Y no es necesario que todo presente la misma sintomatología, el mismo síndrome, ¿no? El mismo síndrome, que el síndrome que es un conjunto de síntomas y signos. Sí, lo que pasa es que son 5, pero acuérdate que la quinta es una que en realidad es una recopilación de varias. Sí. Hablemos más bien de fases en todo caso, ¿no? Fases o etapas. Y como decíamos hace un rato, no es que la persona que padece esquizofrenia presente necesariamente toda la sintomatología estandarizada. Yo puedo presentar alucinaciones y no delirios. Puedo presentar delirios solos, puedo presentar ambos, puedo tener un discurso distorsionado, puedo tener una conducta errática o no. Inclusive hay ciertos movimientos que pueden denotar una alteración. Personas que caminan, por ejemplo, yo conocí a una persona esquizofrénico además. Si bien es cierto, hemos mencionado 5 tipos hace un rato, Sí. el libro del DSM-4 y el DSM-5 tienen 2 tipologías, ¿no? Es esquizofrenia tipo 1 y esquizofrenia tipo 2. Dentro de esos esquemas de tipología de 1 y 2 van enmarcadas las otras, porque puedes tener 2 al mismo tiempo, puedes tener la paranoide con la catatónica, o puedes tener la, ¿cuál era la última que estábamos hablando? La indiferenciada. La residual con la residual. indiferenciada, o sea, puede haber una mezcla. Esta mezcla es la que te va a decir si estás en el tipo 1 o en el tipo 2. Claro. Por ejemplo, diagnosticar la esquizofrenia no es un tema tan simple porque muchos de los síntomas se pueden confundir con otras patologías, por ejemplo, con la depresión. O sea, la abulia, la anedonia,
el hecho de ser una persona aislada, el aislamiento social, también se confunde en muchos casos con temas, con síntomas depresivos. Pero, por ejemplo, la alucinación y los delirios son más característicos. Una persona que mantiene delirios o alucinaciones por 30 y por un mes, ya podríamos estar hablando que la persona presenta ciertos rasgos esquizofrénicos. No es simple, no es que el tratamiento sea único. El tratamiento para la esquizofrenia es multifactorial. Repito, no solamente es el fármaco que ve básicamente los síntomas positivos, sino también la psicoterapia, la psicodinamia, los grupos de apoyo. La idea es resocializar, hacer que esta persona en la medida de lo posible vuelva a ser funcional. Vuelve a la sociedad. Lo que pasa es que, como toda enfermedad mental, es discapacitante. Sí. Una persona con un grado de esquizofrenia superlativo difícilmente se va a poder valer por sí misma. La mayoría de las personas con esquizofrenia estamos hablando de que son personas introvertidas, ¿no? Claro, Personas que en realidad tienen una personalidad medios cabizbajos y que también a la par pues pueden creerse la máxima potencia y ellos mismos poder decir soy yo, aquí el Dios, algo así. Así es, porque hay un déficit también en lo que es habilidades sociales. Hay una merma en lo que es la capacidad de interrelacionarse. Por eso es que una persona esquizofrénica para un tanto ausente, ¿no? Está en este mundo, pero a la vez no está. Sí. O sea, está presente físicamente, pero su mente está en otro lado. La palabra esquizofrenia proviene del griego esquise, que significa ruptura, y fren, que significa mente, ¿no? Es una ruptura de la mente. Hay una pérdida del contacto con la realidad, una ruptura con la realidad. La persona cree que lo que vive es real, cree que las alucinaciones que tiene son realmente ciertas. Entonces, y las puede creer tan ciertas que hasta las personas con las que están con él las puede hacer dudar de que realmente eso sea cierto o no. Claro, al principio podría ser así en ciertos casos. Si yo no estoy bien preparado para saber que lo que esa persona está manifestando es una alucinación. Claro, o sea, para eso en realidad los profesionales, pero si es una persona, por ejemplo, en el caso que vemos del personaje que estamos viendo, la esposa podía creer realmente lo que le estaba diciendo, o sea, que trabajaba, o sea, Claro. en lo que estaba trabajando, lo que él Por estaba supuesto. haciendo, o sea, lo creía todo tal cual, el mejor amigo que había tenido en la universidad, la sobrina del mejor amigo, Claro, y la al final niñita que nunca, nunca sí, y envejecía. que nunca recién ahí empieza a darse cuenta él porque la niña nunca tenía la misma edad, nunca pasó el tiempo por ella. Claro, pero eso es parte del mito de la película, o sea, en realidad eso... Claro, pero es eso como no para sucede, darnos, claro, ¿no? pero es como para darnos cuenta, ¿no? De repente como espectadores de que de esa manera es como la enfermedad se desarrolla, Ahora, como hacen creer a las demás Son personas. pequeñas licencias que se ha tomado dentro de la película del productor. Ahora hay una parte importante que muchos no saben respecto a Alicia, que es la esposa de John Nash en la vida real. Ella es una física hondureña, es una mujer muy inteligente, muy capaz, que conoce a John justamente porque él era su profesor de Era matemática su alumno. Sí, claro, avanzada. era lo Era la que- única alumna que lo aguantaba. Sí, entonces, ¿qué Tenía sucede? serios problemas de enseñanza y de método De comunicación. Era muy criticado su método de enseñanza y su método de calificación en los exámenes. Tenía un método alucinante que era complicado. Ahora hay algo más. En la década de los 50, que es cuando él fue diagnosticado, internado en un sanatorio, la farmacología estaba en pañales en ese sentido. Lo que hace Alicia, la esposa de Alicia Nash, Lorde creo que se apellidaba ella, no recuerdo bien, lo que hace esta señora es algo muy interesante que se ha tomado como pauta, es tratar de incluir al esposo en las actividades normales de la familia y de la Claro. sociedad. Ella es la que lo apoya, la que incita a que él se reconecte nuevamente con la vida, o sea, desde lo más sencillo, o sea, sal y haz esto, hasta ir y apoyar, ir a la universidad, ver qué podía hacer, o sea, el hecho de que vuelva a reconectarse con la sociedad para que él empiece, o sea, mejore de lo que estaba Lo que haciendo hemos- sin necesidad de tener medicina. Lo que hemos visto en la película de las frases que dice Nash
cuando recibe el premio Nobel son tal cual las que dijo en la premiación. Claro. Son Claro que sí. exactas. Pero Es tú una sabes cita que exacta. hay una parte en la película donde ella le dice de que le transmite el amor que ella pueda sentir por él, porque en realidad ella se queda con él por el amor que siente hacia él y lo ayuda y hace que no se lo vuelvan a llevar nuevamente internado. Y son las palabras que él también utiliza al final, o sea, que por ella es quien él está ahí, o sea, por el amor que ella sentía hacia él, que hace que lo reconecte nuevamente con la sociedad para poder salir adelante, poder sobrellevar esa enfermedad, que al final pues no utilizó medicamento y poco a poco la reconexión con la sociedad. Y como dijo Benja, ese puede ser no todos los casos se van a resolver de esa manera, Claro. ¿no? Pero es un buen apoyo en lo que en esta parte de la sociedad lo vemos como su esposa, ha hecho que él se reconecte nuevamente con todo y empiece a mejorar, y que de él también parta el hecho de decidir dejar todas esas alucinaciones de lado. Estar seguro de que él está enfrentando una enfermedad y el querer dejar todo eso de lado. En el estudio de la enfermedad de la esquizofrenia, tenías el factor de la edad, tenías el factor, el factor genético, tenías el factor ambiental, ¿no? Pero se incluyó un factor que, gracias al personaje que hemos escogido, a Nash, se está estudiando también el factor de la personalidad. Porque en el caso de él solamente fue su factor de personalidad el que lo ayuda a salir del problema. En lo que podríamos resumir básicamente es en que John Nash era un genio, y sí que lo era, pero uno que exprimió su mente hasta la locura, ¿no? Los pensamientos de un esquizofrénico pueden ser una vía de escape cuando se vive una situación de estrés hasta el punto de que llega a gobernar la mente de la persona. Eso dijo John Nash cuando por fin describió lo que era tener esquizofrenia. Nash, un casi todopoderoso que fue capaz de controlar la esquizofrenia. Desde el punto de vista psiquiátrico, la evolución clínica de John Nash cae dentro de los parámetros esperables. Los estudios de seguimiento de enfermeros con esquizofrenia que se hacen durante periodos normalmente entre 20 y 30 años, la mayoría de ellos informan la recuperación de un 60 a un 70% de los casos. Así pues, en el caso de John Nash, no es un caso raro cuando la estadística, aunque sí lo fue cuando la forma en la que se produjo, ¿no? Tras muchos años de una evolución maligna, ellos informan del relativo poder de predicción que tenía un diagnóstico de esquizofrenia, que no puede ser un diagnóstico definitivo ni lapidario. En cuanto a lo que podríamos ver, las partes que se pueden ver afectadas también, ¿no? O cuáles son las partes afectadas del cerebro, podemos encontrar que la esquizofrenia va a afectar en sí el lóbulo temporal, el hipocampo, el caudal, el lóbulo frontal, y pues que definitivamente los neuroquímicos que participan dentro de esta enfermedad, que se van a ver involucrados en la esquizofrenia, va a ser la segregación de un exceso de dopamina, la disminución de la segregación de la serotonina y el glutamato, es lo que va a incidir en parte para que se desarrolla un cuadro esquizofrénico. Y si vemos por la parte genética, pues definitivamente la esquizofrenia es heredada, ¿no? Se va a heredar de los hijos, de los tíos, de los sobrinos, de los abuelos. Esta enfermedad va a desencadenar definitivamente en familiares cercanos o de primera línea como los padres, los tíos, hermanos, abuelos. A medida que en cuanto mayor cercano sea el vínculo, tiene mayor probabilidad, ¿no? El 12.8% de los hijos de una persona que está diagnosticada de esquizofrenia van a desarrollar este trastorno, ¿no? El 10.1% de los hermanos va a también sufrir de esquizofrenia, y cuando son hermanos gemelos se va a desencadenar pues un 50% de probabilidad, es lo que resulta que padezcan de esta enfermedad, ¿no? Y pues solamente un 3% va a ser de lo que va a tener que ver con niños, sobrinos o tíos, ¿no? Definitivamente los familiares de primer grado es donde va a tener el riesgo, y el mayor riesgo aún cuando van a ser hermanos, un 50%, ¿no? Y si hablamos de la población en general, solamente es el 1%. En resumen, estas estadísticas que nos dan pues que va a desencadenar, o lo que va, mejor dicho, la herencia que se va a tener, definitivamente es por parte de la familia, ¿no? Y pues aquí sí, definitivamente también parte de lo que es el factor social influye. Sí, va a tener una poca influencia, o sea, definitivamente el factor social no es lo que va a generar la enfermedad, pero sí tiene una influencia, ¿no? ¿Y de qué manera? Lo importante que es
poder tener las personas que tienen esta enfermedad, tener las terapias, el apoyo familiar, ¿no? Es lo que va a hacer de que estas personas puedan estar un poco mejor o lleven un tratamiento digno, ¿no? En los años 70, básicamente, la teoría de vulnerabilidad de Subin y Spring indican que esta enfermedad pues, la padecen personas vulnerables, ¿no? El tema genético y obviamente pues, el tema biológico. Estos factores estresantes que son los que van a desencadenar en personas mayormente vulnerables, y a esto teniendo también el tema del estrés, y pues esto sumado al tema genético pues definitivamente es lo que va a desencadenar o poder tener influencia como el factor social también para las personas que sufren de esquizofrenia.